Buenas noches, los saluda Laura Bustillo Valencia a través de la página de Opinión Bolivia y Radio San Rafael FM 92.5 y AM 1310. Bien, en este bloque vamos a hablar sobre la decisión de Donald Trump, pues se ha anunciado que este presidente va a retirar a Estados Unidos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO. Es la tercera vez que esto va a suceder. Según la información que se tiene, el retiro se va a hacer oficial el 2026 en diciembre. La primera vez que sucedió esto fue en 1984, luego en 2017 durante el primer mandato de Trump y ahora nuevamente se ratifica esta medida en un segundo mandato de Trump. En esta oportunidad queremos saber por qué se toma esta decisión, cuáles son las causales que tiene el presidente estadounidense y cuáles son las afectaciones o las consecuencias tanto para el país, o sea, Estados Unidos, y también para la UNESCO. Para poder entender este tema, estamos en contacto vía Zoom con Pedro Borda. Él es experto en relaciones internacionales, docente en la carrera de Relaciones y Negocios Internacionales en la UPB y además candidato a doctor por el Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Pedro, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y bueno, atento a ayudar, ¿no? A sus requerimientos. La segunda vez que el presidente estadounidense que toma esta decisión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se sabe al respecto? Queremos entender las causas de Donald Trump. Cuando hablamos de el análisis de las políticas exteriores, usualmente no, bueno, existen unas ciertas convenciones, unos ciertos estándares para hacer el análisis de una política exterior, ¿ya? La política exterior siempre se va a entender tanto como un proceso decisorio como un proceso de negociación. Se entiende que el proceso decisorio es hacia el exterior del Estado y el proceso de negociación es un proceso usualmente interior dentro de un Estado, por tanto sujeto a las peculiaridades tanto jurídicas como administrativas, como culturales y como organizacionales de dicho Estado, ¿sí? Eh, Cuando hablamos del sistema, bueno, vamos a ir desarrollando un poco, me voy a permitir usar mis apuntes, por favor, porque es un poco extenso el tema. Cuando hablamos de la política exterior de Trump, al menos de la que ha iniciado el 20 de enero de 2025, tenemos que entender que la política exterior de Trump va a plantear desde un discurso de una derecha populista, una política crítica con el orden liberal internacional y con el estado con el estado del entorno internacional en el cual Estados Unidos tiene que interactuar. Me explico. Estados Unidos, a finales de la Guerra Fría, ha implementado una política exterior que se ha caracterizado tanto por el Global Reach, que es el alcance global, básicamente es te puedo matar aquí en 10 minutos donde me dé la gana. Estados Unidos se ufanaba de eso a inicios de los años 2000 y por permitir utilizar el acceso a sus mercados como un instrumento de negociación, como un instrumento de premiación, si se quiere, con sus aliados o con sus subsidiarios políticos, en este caso Bolivia, ¿no? No olvidemos que Bolivia era beneficiaria de la APTDA, ¿no? Del Tratado de Preferencias Arancelarias para los países andinos. Eh, Estas políticas exteriores de Estados Unidos han provocado que con el tiempo el déficit comercial norteamericano sea negativo, ¿sí? Con varias regiones del planeta y más que todo ha ejercido enorme presión en la deuda pública, es decir, la deuda interior norteamericana, ¿ya? Em, Cuando hablamos del proceso decisorio de la política exterior norteamericana, este sistema político es
hiperpresidencialista. Muchos lo describen como hiperpresidencialista. Se puede hablar de un presidencialismo al extremo, que no es muy diferente, por cierto, del caudillismo latinoamericano, que también son de cortes populistas en este caso, ¿no? Pero ya centrándonos en nuestros ejes analíticos, esta política hiperpresidencialista está sustentada en el artículo 2 de la Constitución Política de Estados Unidos, ¿no? Porque el presidente norteamericano dirige la política exterior y negocia tratados. Esta es una particularidad de Trump que vamos a profundizar en su momento. Estos tratados deben ser ratificados por el Senado de Estados Unidos. Y otro elemento que los norteamericanos dentro de su constitución manejan como eje central de su política exterior son sus Fuerzas Armadas, ¿no? Aquí vamos a ver tres dimensiones que ellos tienen, ¿no? Para la política exterior. Una política exterior basada en la negociación y en la coerción de las Fuerzas Armadas, siempre bajo el tutelazgo del presidente, ¿no? Cuando hablamos del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, esa sería la otra instancia que tiene, donde se gestan el proceso decisorio, los procesos decisorios en materia de política exterior norteamericana. Este ha sido creado en 1947, si no me equivoco, y aunaba, permítame recordar, al vicepresidente, al secretario de Estado, al secretario de Defensa y sus asesores, ¿no? Con Trump esto varía porque Trump prefiere y privilegia a los asesores de la Casa Blanca. Y esto es algo bien característica tanto bueno, de los caudillos de corte populista, ¿no? Privilegian la lealtad política antes de la capacidad tecnocrática, ¿ya? Cuando nos permitimos hacer una revisión de quiénes son los que asesoran o quiénes son estas figuras que están alrededor de Trump, nos vamos a dar cuenta del perfil que va a tener el gobierno, las narrativas y la ideología, el corte doctrinario y narrativo que el discurso va a justificar y legitimizar la doctrina política exterior de Estados Unidos, ¿no? Perdón por el cantinflazo. Aquí vamos a ver a Michael Pompeo, que es bastante llamativo. Este es un señor que es exdirector de la CIA. Es un halcón republicano, es decir, militarista, pro conflictos, imperialista. Es pro Israel y es un crítico mordaz de China e Irán, ¿no? Em, Otro asesor de mucho peso es el asesor de seguridad nacional. Si no me equivoco, es Kellogg, sí. Este señor es un militar y tiene producción en cuanto a narrativas, al menos formal. Ha escrito un par de artículos, si no me equivoco, y son bastante realistas, ¿no? Cuando vamos a hablar ahorita voy a entrar en ese detalle, cuando hablamos de la doctrina y de la política exterior de Trump, desde las teorías internas de las relaciones internacionales, estas se pueden caracterizar como el realismo. Pero es un realismo que va a basarse, perdón por desvariar, es un realismo que va a basarse tanto en la perspectiva hamiltoniana que privilegia las relaciones comerciales y los balances de pago, los balances comerciales, como en la teoría de Mearsheimer sobre que en el 2001, Mearsheimer es un gran autor relaciones internacionales crítico, bastante crítico del globalismo y de la OTAN. Pero en el 2001, Mearsheimer escribe un texto bien bonito que se llama La tragedia de la política de los grandes poderes. Y en este libro él propone, bueno, este texto, él propone básicamente que en esta sociedad anárquica, la sociedad internacional anárquica, la confrontación entre grandes potencias es inevitable. Y que esa es la gran tragedia, porque no importa cuánto se idealice o se quiera privilegiar los mecanismos de soft power, los mecanismos multilaterales, los escenarios de dirimisión de conflictos, el conflicto al final va a vencer, ¿no? Él señala eso es la centralidad de su tesis. Entonces, estos señores, mm,
Donald Trump y su administración, halcones republicanos, pro-israelíes, militaristas, de una derecha populista, y no cualquier derecha populista, una derecha populista bien a la norteamericana, bien made in America, em, va a gestar una doctrina que si bien no es oficial, porque una no hay una declaración explícita de que diga sí existe una doctrina en política exterior que se llama America First. La doctrina norteamericana de política exterior se va a caracterizar, se va a llamar o se va a caracterizar como America First. ¿Sí? Em, esta doctrina privilegia, como ya decía, las balanzas comerciales, ¿no? Uno de los principales objetivos de la política exterior de Trump, y aquí vamos contestando un poco tu pregunta, es siempre el optimizar, el mejorar la balanza comercial y el déficit interno norteamericano, que es bastante grande, ¿ah? Tiene una deuda pública que es un reloj a punto de explotar. Em, Esto implica que en los procesos de negociación de los que hablábamos hace un momento, cuando decíamos que cuando analizamos la política exterior la vamos a entender como un proceso decisorio y un proceso de negociación, se van a privilegiar ciertos sectores industrialistas, principalmente en el campo del acero, la agroindustria y de la defensa, que van a pedir a Trump que se privilegie la balanza comercial norteamericana. Entonces Trump va a decir, y básicamente va a ser su posición discursiva ya desde su anterior eh, mandato, va a decir, bueno, a nosotros todos nos venden y no vendemos a nadie. Y esto va en concordancia, y esto hay que admitir, ¿no? Con la realidad del imperio norteamericano. Tienen ciudades que antes eran sinónimos de industrias como Detroit u otras grandes urbes industriales que han colapsado y que ha provocado una serie de crisis social, ¿no? De los que no se está hablando. Y los Estados Unidos, que a finales del siglo XX se veían orgullosamente como la nueva Roma y alardeaban de eso, no solamente en sus discursos, sino incluso en su industria cultural, en su industria naranja, ahora se ven como un imperio en decadencia, ¿no? Y Trump va a justificar y va a gestar esta salida, no solo de la ONU, sino que es un proceso como todo, de varios mecanismos internacionales, porque Trump, y aquí va el análisis bien personal, privilegia el proceso de negociación en los escenarios internacionales porque es su especialidad, ¿ya? Él emplea una táctica que en teorías internacionales se llama la teoría del loco, de la negociación con el loco, ¿no? Básicamente lo que hace el loco es decirte, ¿sabes qué? Tú me das esto o yo te mato. Y es una manera bonita de llamarle a la coerción, ¿no? Al bullying en los escenarios internacionales. Y Trump está acostumbrado, es un hombre mediático, no olvidemos que aparecía en películas, que tenía sus programas eh, sus reality shows y demás parafernalia y característica, ¿no? De la industria cultural norteamericana. Trump, que es tan mediático, sabe utilizar los medios para mandar mensajes y para establecer posturas, ya que en la diplomacia que está tan acostumbrada a la delicadeza lingüística y al formalismo, parecen ser un poco chocantes, ¿no? Por ejemplo, cuando se reúne con el presidente Macron hace unos años, están saliendo y él lo agarra de las manos, ¿no? Él lo agarra de la mano y prácticamente lo fuerza a sonreír y a ir con él agarradito de la mano a la conferencia de prensa. Y ahí está dando un mensaje, ¿no? Que a pesar de que son socios, no son pares, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta estrategia de negociación de la teoría del loco, de la estrategia del loco, aunada a la fuerza militar de Estados Unidos, porque si hay algo que todavía tienen es la capacidad militar, nos lleva a esta característica de Trump, ¿no? De privilegiar las balanzas de pago, privilegiar la economía norteamericana
y denunciar al multilateralismo, porque según él, el multilateralismo ha sido una manera de desangrar a Estados Unidos. En este sentido, cobra mucha relevancia el, el papel de la OTAN, ¿ya? Porque Estados Unidos con Trump ya no ve a Europa como una prioridad estratégica, ¿no? De hecho, si por Trump fuera, no sorprendería si en el proceso histórico se diera una suerte de nuevo pacto germano-soviético. Si por Trump fuera, él podría negociar con Putin una partición del Ártico, ¿no? Así. Porque los nuevos escenarios de confrontación en los entornos internacionales son el Ártico, el Antártico y el Mar de la China. ¿Sí? Ucrania ha pasado un poco a segundo plano porque Trump ha entendido, como la mayor parte de de quienes han analizado este conflicto desde una perspectiva eh, seria y objetiva, que los intereses que se juegan en Ucrania son principalmente europeos y turcos, un poco, pero más que todo europeos, ¿no? No olvidemos que Ucrania es un viejo objetivo no solamente de la Alemania de la nazi de la Segunda Guerra Mundial, sino también de la Alemania prusiana de finales del siglo XIX y de la Alemania wilheriana de principios del del siglo XX, ¿no? De la Alemania de la Primera Guerra Mundial. Ellos buscaban y querían a Ucrania por los recursos geoestratégicos, por su posición y los recursos que tiene. Bueno, entonces Trump empieza a salirse y a denunciar varios escenarios de multilateralismo, empezando por la OTAN, ¿no? Primero les dicen, jóvenes, nosotros llevamos la carga de la OTAN, como que lo hacen, más del 70% del peso del costo de la OTAN los paga Estados Unidos. Primero el 2%, ¿no? Su anterior mandato pidió el 2% y ahora ha empezado a exigir el 5%, ¿no? Y es una forma que refuerza, ¿no? Esta hegemonía, esta teoría del loco que de hecho no es de Trump, es de Nixon. Em, y ha puesto a varios países de la Unión Europea contra las cuerdas, principalmente España y Grecia, ¿no? Que no están muy bien económicamente, ¿ya? Em, Otra de las características de esta política exterior con respecto al multilateralismo es la denuncia de escenarios que van contra la narrativa de la derecha populista. No olvidemos que la derecha populista norteamericana, y en muchos casos también la sudamericana, tiene discursos conservadores, ¿no? Que se apoyan en regresar a una familia tradicional, valores cuasi cristianos, sí, una perspectiva un poco cuestionable, ¿no? Porque es bien discursiva y más pragmática al momento de operar, ¿no? Tiene una narrativa bien fuerte, pero un pragmatismo a la hora de operar, ¿sí? En el caso de las Naciones Unidas, no solamente, no solamente han sido estos escenarios los que Estados Unidos ha dejado bajo el mandato de Trump, ¿no? Parte de esta narrativa de la derecha populista norteamericana, industrialista, que hemos visto, es el negar el calentamiento global, ¿no? Y Trump es un acérrimo negador del génesis del antropogénico del calentamiento global. Em, y él primero se retira del Acuerdo de París, lo anuncia el 2017 y se retira el 2019 y boicotea casi 20 años de una agenda ya boicoteada contra contra el calentamiento global, ¿no? Otro de los escenarios que también Trump abandona es el acuerdo nuclear con Irán. Y esto es importantísimo en el contexto actual, ¿no? En el actual desarrollo del proceso histórico. Porque cuando Trump sabotea el acuerdo con Irán, Irán ya había renunciado a los usos militares, o al menos formalmente renunciado a los usos militares de su programa nuclear. Y muy a pesar de Israel, Estados Unidos y la Unión Europea habían logrado llegar a una
a una intente cordial, a un entendimiento cordial con Irán, una suerte de arreglo formal, un arreglo amistoso para evitar que el programa nuclear iraní se desmorone, ¿no? Pero es Trump quien saca a Estados Unidos arguyendo que estaba en contra de los intereses de Israel. Y aquí el otro gran eje narrativo y estratégico de la política exterior norteamericana, ¿no? Israel. ¿Ya? Y nadie puede apoyar a Israel y decir que apoya los derechos humanos, ¿no? Eso es incongruente, ¿ya? Perdonen que lo diga, es una posición personal, pero Trump, en congruencia con la línea narrativa, también amenaza con dejar el Consejo Internacional de Derechos Humanos el 2018, ¿no? Algo que no sé muy bien en qué ha quedado, ¿ya? Otros organismos también denunciados por Trump en esta narrativa populista es la denuncia a la Organización Mundial de la Salud y la crisis del COVID, ¿no? Ha impulsado una investigación por parte del Congreso en la cual denuncian un origen militar biológico por parte de China del virus del COVID-19 y básicamente dicen que las vacunas no sirven y que el distanciamiento social ha sido un engaño, ¿no? Em, la última, la última de todas estas, y es la que nos llama a esta entrevista, voy a dejar mis apuntes a un lado, ya, yo creo que ya no los voy a necesitar. Em, Trump abandona la UNESCO bajo el pretexto de que la UNESCO promueve narrativas contra de la cultura norteamericana, ¿sí? Como nos decía hace un momento, Trump basa su derecha populista, justifica la derecha populista cuando, bueno, esto es un poco de ciencia política para, para ilustrar mi punto. Los discursos, las narrativas en la política tienen dos objetivos, el justificar las operaciones y el legitimizar las operaciones. Eso crea significados, o sea, vamos creando un significado que va a justificar qué está haciendo mi proyecto político, por qué lo está haciendo y para qué lo está haciendo, ¿no? Entonces justifica y legitimiza los proyectos políticos. También se utilizan para eso la elaboración de marcos normativos, marcos jurídicos, estructuras administrativas, bla, 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 bla. ¿Ya? No importa tanto esto. Eh, Trump justifica la narrativa, tiene una retórica dentro de su país que privilegia valores, como muy populista, valores que se atribuyen a la antigüedad, ¿no? Es un discurso muy, muy antiguo que se puede rastrear hasta los tiempos de los griegos, ¿no? Donde dicen, nosotros que queremos recuperar los valores de la antigüedad y volver a los tiempos de la antigua Esparta, de la antigua Atenas, de la antigua Roma, del antiguo Imperio Sacro-Germano, de la antigua Alemania, de la antigua... No importa. No importa mucho, siempre sigue esta línea narrativa, ¿no? Esta alusión al origen mítico, ¿no? De nosotros. Nosotros investíamos presidentes en Tiahuanaco, ¿no? Así que tan lejos de eso no estábamos. Em, la UNESCO representa para Trump muchos de esos valores que van contra esa narrativa. Es decir, la promoción de los derechos de la agenda LGBTQ, la promoción de el desarrollo integral. Eso quiere decir, si hablamos de integral seriamente, eso quiere decir con una visión de reducción del impacto, la huella ambiental a partir de las intervenciones sociales o económicas o tecnológicas o que sea el ramo que fuere. Eh, y o como decía hace rato, una promoción de los derechos humanos que, bueno, en el contexto actual, en plena ofensiva israelí con Gaza, en Siria, con Irán, pues no lleva mucha coherencia, ¿no? Y no olvidemos también, y creo que aquí va el verdadero trasfondo del asunto, es que cerca del
23%, no recuerdo bien, de el presupuesto de la UNESCO viene de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, Trump está matando casi dos o tres pájaros de un tiro, está reduciendo el déficit, está reduciendo gastos, básicamente, está, eh, está reforzando su narrativa y está apuntalando su apoyo a Israel, ¿no? Aquí lo central, tanto en la narrativa como en la estrategia de la política exterior norteamericana, es la reducción de su déficit comercial y su déficit económico, su déficit público, eh, en la proyección de poder, la contención ya no tanto de Rusia, porque básicamente les han dicho los europeos, en un momento los vamos a dejar, empiecen a pensar a defenderse por sí mismos, y la contención de China, ¿no? El gran objetivo, el gran escenario de la política exterior norteamericana está en China, en Taiwán precisamente. Em, si China logra realmente romper la primera cadena de islas con el epicentro en Taiwán, va a poder consolidarse como un hegemón regional, pleno, casi global, ¿no? Va a poder romper ese anillo de contención. Entonces, Estados Unidos tiene sus objetivos bien claros. Sostener a Israel, contener a China y reducir su déficit en la balanza comercial. Espero haber eliminado, bueno, al menos ayudado a dilucidar alguna duda. Quedo atento a tus preguntas o comentarios, estimada Laura. No, claro que sí, Pedro. Con tu respuesta al decir que Estados Unidos es un imperio en decadencia, que privilegia las balanzas de pago, que denuncia multilateralismo, que con esta decisión refuerza su apoyo a Israel, quiere contener a China, y con la teoría del loco que estabas explicando bastante bien, ¿hay países que puedan imitar estas decisiones de Estados Unidos? Ya lo estaban haciendo antes de Trump. Es que esta ilusión del fin de la Guerra Fría se acabó, ¿no? Este momento de que ya no hay más conflictos. El Occidente, entre comillas, se sentía tan confiado, se sentía tan ganador, que Francis Fukuyama llega a decir, ¿no? Ya no hay más historia, este es el fin de la historia, no hay más conflicto. Marx decía que el conflicto es el motor de la historia, y como ya no hay más conflicto, hemos ganado la guerra, se acabó la guerra, se acabaron los conflictos. Y no, eso fue una gran mentira, fue un gran fracaso, ¿no? Y esto no solamente por la decadencia norteamericana, sino sobre todo por la emergencia de actores, de nuevos actores y de viejos imperios que vuelven en forma de nuevos actores. Y aquí hay que destacar el papel de Turquía, el papel del Reino Unido, Rusia, no es solamente China, ¿no? eh, Cuando analizamos principalmente el conflicto en Ucrania, nos damos cuenta, como les decía hace un rato, que es algo principalmente europeo, pero con otros dos grandes actores inmiscuidos en el asunto, que van a ser el Reino Unido y Turquía, ¿ya? Em, Estas nuevas agendas, estas agendas de viejos imperios que están buscando un nuevo imperialismo, porque el siglo XXI va a ser mucho más conflictivo que el siglo XX. Los recursos son cada vez más escasos y la presión demográfica es cada vez mayor. eh, Han hecho que estos escenarios de multilateralismo hayan sido ya menoscabados y hayan mostrado serias señales de resquebrajamiento mucho antes que Trump incluso inicie su primer periodo. Me explico, y creo que ya lo habían mencionado como ejemplo. El conflicto entre Grecia y Turquía, por ejemplo, el 2010, 9, casi lleva a una guerra entre Grecia y Turquía dentro del mismo seno de la OTAN. Y no es solo eso, sino que detrás de Grecia se han posicionado Francia e Italia, ¿ya? ¿Qué nos está demostrando esto? Que incluso dentro de la Unión Europea, porque no solamente estamos hablando de la OTAN, estamos hablando de la Unión Europea, existen viejas agendas y existen viejos intereses, y la teoría del realismo, la teoría
cada estado tiene que ejercer poder, todavía tiene que tomarse en cuenta. Es lo que otros autores al 2015, 2012 van a decir como el retorno, van a llamar como el retorno de la geopolítica, ¿no? Esa idea de que tenemos que entender que la política en el espacio es bastante compleja, ¿ya? Y adelantándome, yo creo un poco a tus preguntas, o bueno, no, perdóname, mejor adelante. Y a ver, con todo este panorama que nos describes muy bien, ¿cuáles serían los efectos para la organización como tal, para la UNESCO? Porque si bien ha retirado el apoyo económico, la UNESCO ha informado que ya se veía venir esto y estaban de alguna forma preparados, pero consecuencias seguro que las hay y esas consecuencias, ¿a qué regiones del mundo también van a afectar directamente? Ya. Em, la política exterior de Donald Trump ha querido nivelar las balanzas de pago a partir de una guerra arancelaria, ¿ya? Un reajuste arancelario. Eh, esto, aunado a la salida del multilateralismo, nos va a llevar a algunos posibles escenarios. Primero, los Estados Unidos desarrollaban su política de apoyo al desarrollo, de ayuda exterior en países concretos. No lo hacían en todo el mundo y promovían agendas específicas, ¿sí? No hay que satanizar ni idealizar los programas de ayuda exterior de Estados Unidos, que como todos los países primermundistas, tienen sus agendas, tienen sus agencias y tienen sus intereses por detrás. Nadie es absolutamente altruista en relaciones internacionales, eso no existe, ¿sí? Empezamos por ese lado. Eh, ¿Cómo va a afectar a la UNESCO? Va a ser, primero, no solamente quitándoles un quinto de su presupuesto, sino quitándoles la capacidad operativa y logística que Estados Unidos tiene. ¿Sí? No olvidemos que el imperio norteamericano se basa en una capacidad logística inmensa. Esa doctrina que les decía del Global Reach, el alcance global, se basa precisamente en eso, ¿no? La capacidad de mover personal y medios por el planeta en un ritmo y una eficiencia impresionante, ¿no? Eso hay que reconocerlos. Entonces, las Naciones Unidas se van a privar tanto del apoyo de la logística y de las capacidades que tiene el imperio norteamericano en cuanto a la movilización de recursos, no solo económicos, sino también tecnológicos, sino también culturales, ¿sí? No solamente va a medrar en el tema económico, también va a medrar en en la carencia de ciertos especialistas, en la precarización de los recursos, porque al quitar ese apoyo también vas a aumentar el costo de operar, de gestionar el apoyo al desarrollo, ¿ya? En cuanto a las consecuencias que yo quería adelantarme un poco y te decía, Trump se caracteriza por los reajustes arancelarios. En Sudamérica va a haber eh, unos impactos medianos y lo van a sentir principalmente en el Mercosur. Me explico. El Mercosur, especialmente Brasil, tiene una postura de soberanía, ¿ya? Y tiene esta alianza con China. Los cinco principios de la diplomacia china son beneficio mutuo, respeto a la soberanía, eh, decisión, el partido chino decide dentro de la política exterior. Bueno, lo que pasa es que Estados Unidos, cuando habla de la región sudamericana, habla de una doctrina Monroe radical, ¿no? Ellos quieren retomar el papel hegemónico en Sudamérica, pero se chocan con esta nueva realidad que se ha gestado durante los últimos casi 30 años de la emergencia de Brasil, la aparición de China como el principal, aliado y comercial de la región, y va a tener un impacto negativo dependiendo de la afinidad ideológica. En el caso boliviano, gracias a Dios, somos tan pequeños que de no, no somos tan importantes a pesar de que exista este mito y esta falsa narrativa del litio, ¿no? El litio no es ni tan valioso ni tan escaso como
pretenden hacernos creer ciertos operadores políticos. Nunca va a poder reemplazar las rentas de hidrocarburíferas. Hay que decirlo, claro, nunca, ¿sí? Por tanto, no es de tanto interés como quieren hacerlo ver. Los norteamericanos podrían, dentro de mi perspectiva, dentro de mis posibles escenarios, podrían presionarnos para sacar a los capitales chinos y rusos del negocio. Pero no tanto porque les interese el negocio lito en Bolivia, porque no es tan redituable como el chileno o el argentino, sino porque, porque quisieran expulsar a dichos capitales, quisieran cortar esa forma de proyectar influencia. Y aquí viene lo interesante, ¿no? El cómo Donald Trump reaccione y tome a Bolivia dentro de su política exterior, esencialmente económica y narrativa, va a depender mucho de quién salga como siguiente presidente y la postura en política exterior que se tome, ¿sí? Es paradójico y es peculiar el notar que entre la política exterior de Donald Trump y la política exterior de Evo Morales hay bastantes paralelismos, principalmente en el hecho de la figura del caudillo populista y las narrativas que van a justificar esa política exterior. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más en que pueda ayudarte? Sí, una última pregunta cortita antes de que se nos termine el tiempo de la reunión. Es, bueno, con la primera respuesta que nos has dado, entonces a Estados Unidos mucho no le interesa el tal vez quedar mal justamente por la salida de la UNESCO, ¿verdad? Porque esa sería tal vez la única afectación al país como tal, a Estados Unidos como tal. Mm, a ver, me repito, voy a retroceder en mis palabras. No hay que pretender que la ayuda exterior no persigue los propios objetivos o fines de la política exterior de los países que nos dan esa ayuda exterior, ¿ya? Por ejemplo, la Unión Europea tenía hasta la guerra de Ucrania una política exterior que se llamaba la diplomacia cultural, donde privilegiaban la hegemonía cultural como un mecanismo de soft power, de poder blando, ¿ya? Eh, Estados Unidos tiene otros mecanismos mediante los cuales asegurar y reforzar su hegemonía cultural y su prestigio. Ya no ve a la UNESCO como un mecanismo para reforzar su prestigio, más bien lo tilda como un mecanismo donde se critica su prestigio y se critica sus principales intereses y sus aliados, como les decía un momento, Israel como gran aliado y China como su gran enemigo. ¿Ya? Mucho las políticas de la política exterior norteamericana, valga el pleonasmo, no han cambiado. La política de contención de Henry Kissinger sigue renovándose, reciclándose y repensándose una y otra vez, actualizándose al contexto del proceso histórico contemporáneo. ¿No? Entonces, yo no veo al menos para Estados Unidos, un gran problema o una grave afectación a sus intereses. Yo creo que sí, bueno, podemos concluir, ¿no? La salida de la UNESCO es solamente un paso más en esta política exterior, eh, una, una denuncia tal vez al orden neoliberal y las consecuencias para Estados Unidos mismo, ¿no? De la globalización. Y es bien paradójico porque el actor que promueve la globalización como un fenómeno económico, comercial y cultural, es ahora quien sufre las consecuencias de dicha globalización, ¿no? Principalmente en sus balanzas de pago y, eh, bueno, por otra parte, como anteriores gobiernos u otras administraciones han llevado a cabo su política de comercio exterior. Eso. Perfecto, Pedro, muchísimas gracias por su tiempo, por el análisis. Segura que lo vamos a contactar en otras oportunidades. Gracias. Muchas gracias a ti. Quedo a la expectativa y muchas gracias a quien me haya escuchado. Permiso. Gracias, ahí conversábamos con Pedro Borda, experto en relaciones internacionales, quien nos estaba explicando de forma más profunda y amplia sobre los efectos, las razones también de la decisión de Donald Trump
de retirar Estados Unidos de la UNESCO. Vamos a ir ampliando esta información a través de nuestras plataformas digitales. En todas nos encuentra como Opinión Bolivia. Yo soy Laura Bustillo. Buenas noches. Sacaba está llena de tesoros porque es danza y devoción. Es sabor y encuentro. Es diversa, viva, profundamente nuestra. Es lo que se aprende de los abuelos, lo que se enseña a los hijos. Es lo que nos une sin decir nada y se defiende con el alma. Porque aquí la cultura se vive. Sacaba, hoy, mañana y siempre. Sacaba, sigamos adelante. Llegó el cemento número 1 del país. Descubre la calidad de un producto 100% boliviano. Construye con Cobos de Cemento más de medio siglo construyendo la historia de nuestro país con firmeza, solidez y garantía. Conoce sus productos con resistencia superior IP40, IP30, IP25, cemento cola, Cobo Mix, Revoque y mucho más. Encuéntralos en tu ferretería más cercana a nivel nacional. No estudies en una universidad, estudia en la universidad. UNITEP, Universidad Privada. La universidad es el camino. Admisiones abiertas, gestión 2-2025.